Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. En esta ocasión, como el día lunes en Chile fue feriado, comenzamos a revisar cuáles son las perspectivas para la semana correspondiente al 28 de junio y, por supuesto, al finalizar esta semana con importantes datos macroeconómicos, considerando el reporte de la tasa de desempleo en Estados Unidos y, por supuesto, las nóminas no agrícolas. Semanas que han estado marcadas, por supuesto, durante las últimas jornadas y durante los últimos meses por la alta especulación en torno al aumento de la inflación, que el mercado consideraba que podía no ser transitoria, mientras que la Fed enfáticamente reservaba su postura y consideraba que la inflación es transitoria, lo que por supuesto causa cierta descolocación entre el mercado con las expectativas que pueden llegar a tener en el corto y mediano plazo y, por supuesto, la hoja de ruta que pueda adoptar la Reserva Federal durante los próximos meses. Entender y comprender que el ambiente en el cual nos encontramos es un escenario en donde la inflación podría continuar aumentando, producto de las constantes ayudas macroeconómicas y monetarias que implementa la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también pensar que prontamente un próximo paquete de estímulos fiscales, como obviamente el plan de infraestructura que ha propuesto la administración Biden, puede también impulsar el aumento de la inflación, pero también beneficiar ciertos sectores, sobre todo sectores cíclicos en Estados Unidos que pueden causar aún un rendimiento favorable en las acciones americanas. Ahora, entendiendo, por supuesto, el contexto en el cual estamos, el rendimiento ante la reapertura económica que presenta Estados Unidos durante el último mes y medio permite que las cifras comiencen a ser mucho mejores, lo que ha fortalecido al dólar durante las últimas semanas, pensando también que en el proceso podría significar todavía un aumento mayor en su valor o al menos una fase lateral para adoptar, por supuesto, el nuevo ritmo económico que Estados Unidos presenta al día de hoy, entendiendo también que el escenario aún está comandado o bien dirigido por el coronavirus. Tenemos que entender que todavía los casos o los rebrotes en distintos sectores a nivel mundial pueden seguir causando estragos y temores en distintos, obviamente en distintos aspectos. Por eso que las materias primas durante los primeros días de esta jornada y durante de esta semana han tendido a retroceder debido a los rebrotes por la nueva cepa Delta, que comienza a extenderse en países que parecían tener controlada la pandemia, lo que ha producido de alguna u otra forma ciertas dudas en el control y, por supuesto, en la reapertura que parecían ser bastante optimistas. Ahora, esto es lo que también ha causado que, por ejemplo, en el petróleo haya retrocedido el día lunes un 2% en su cotización, el cobre el día de hoy lo haga nuevamente, debido a que las cifras macroeconómicas, tanto en China y, por supuesto, las expectativas de esta cepa, puedan causar estragos negativos sobre el consumo de materias primas y, por supuesto, una desaceleración transitoria. Luego de entender también que el proceso de demanda de commodities ha sido importante por el país asiático, siendo el principal consumidor de materias primas a nivel mundial. Por eso es que esta semana es relevante, entendiendo que no tan solo vamos a conocer datos relevantes para Estados Unidos, sino que también en China conoceremos el PMI, lo que indica también un proceso en donde la, la discrepancia o bien el escenario favorable para la economía asiática también responde, por supuesto, en el rendimiento de los commodities. Recordar que las últimas semanas el gobierno chino, las autoridades chinas han indicado o han liberado reservas para poder controlar los precios de los commodities, en el caso particular del cobre, con el sentido de poder de alguna forma mitigar el efecto negativo que esto está causando sobre los precios y que significa entonces que ahora un país asiático que históricamente exportaba deflación, ahora comienza a exportar inflación debido al aumento de los precios que los commodities han tendido a causar durante los últimos meses. También hay que estar pendiente, por supuesto, a la confianza del consumidor en Japón este día miércoles, entendiendo, por supuesto, que el escenario es complejo para la economía asiática en su proceso de reapertura y, por supuesto, estas variantes de la variante Delta que puede causar nuevamente estragos sobre los distintos mercados. Ahora, pasamos a revisar, por supuesto, el desempeño que los mercados vuelven a tener durante los últimos días. Y la semana para el S&P ha sido absolutamente positiva, logrando nuevos máximos históricos. De hecho, este día lunes el S&P también lograba nuevos máximos históricos en su comportamiento, lo que ha tendido, por supuesto, a llevar al índice hasta registros por sobre los 4.280 puntos durante las últimas horas de cotización. El impulso, la tendencia sigue siendo favorable en el mediano plazo para el índice, entendiendo que el proceso alcista podría continuar, buscando tal vez la secuencia de máximos crecientes que dibuja esta cuña o canal alcista que está tendenciosamente dibujando el índice o el selectivo americano, lo que podría seguir condicionando entonces un escenario positivo. Ahora, no deja de llamar la atención
la secuencia de máximos decrecientes, o sea, la divergencia que muestra el RSI en su parte baja, en un gráfico semanal, lo que también habla de una posible contracción en su cotización, pensando en que la ruptura de tendencia podría también ser un escenario que no podríamos dejar de descartar. Ahora, entendiendo este proceso, por lo general siempre suele ocurrir que las divergencias terminan buscando como soporte inicialmente o históricamente las medias móviles, y en este caso la media móvil de 50 periodos se ha encontrado bastante alejada del precio ya desde los meses de septiembre, agosto del año pasado, entendiendo que por última vez la consideró como un soporte a mediados del 2020, pensando entonces que el proceso bajista podría también encontrar ciertos apoyos en este escenario. No debemos olvidar que hemos comentado que el escenario actual del S&P o de las acciones en Estados Unidos se puede volver muy similar a lo que ocurrió en el año 2014, 2015 y 2016, que es cuando la Reserva Federal comenzaba a dar indicios de una disminución en los programas de ayuda, en los QE número 4 y número 3, obviamente utilizados posteriormente a la crisis subprime. Puede significar el día de hoy que la disminución en los paquetes de ayuda, que puedan ser comunicados o indicados inicialmente en la próxima reunión o el simposio anual de Jackson Hole en el mes de agosto, y que pueda ser ratificado este escenario o estos indicativos en la reunión de la política monetaria el mes de septiembre, pueda comenzar entonces más bien un proceso lateral más que bajista, un proceso lateral de mediano y largo plazo que puedan estar condicionando a las acciones. Esto no resta o no quita que podamos ver un escenario también favorable durante los próximos meses y durante los próximos años, sino que todo lo contrario, el escenario sigue siendo favorable para los selectivos americanos, pero también entendiendo que las restricciones o bien una política menos ultra o menos laxa puede significar un menor favoritismo para estas acciones. En el continente europeo, el DAX alemán vuelve a presentar ciertos retrocesos, ciertas señales que por supuesto no podemos dejar pasar por alto. Técnicamente, los nuevos máximos históricos han estado sobre la mesa de forma constante, en donde las tendencias siguen siendo favorables para el selectivo alemán, que compone las 30 compañías de mayor capitalización bursátil, pero también las divergencias, al igual que en el S&P y en otros índices como el Dow Jones y el Nasdaq, se hacen relevantes en esta ocasión. Por eso es que la tendencia que dibuja el índice alemán se vuelve tan importante, sobre todo durante estas últimas jornadas, que hemos estado esperando en definitiva qué puede llegar a ocurrir con el RSI. Si es vulnerado, podríamos anticipar un proceso bajista de contracción hacia niveles de soporte, medias móviles o potencialmente zonas de soporte que han sido máximos históricos anteriormente y que pueden actuar de forma importante como un soporte para el índice alemán. Ahora, eso es lo que podemos obviamente estar esperando durante esta semana, dependiendo de los signos que la economía europea nos pueda ir entregando durante los próximos días, considerando la inflación que se vuelve a entregar durante estas jornadas, pensando que el clima empresarial en la zona euro aumenta hasta 1,71 puntos por sobre los 1,49 anterior, la confianza del consumidor en la zona euro se mantiene en menos 3,3 puntos, las expectativas de inflación en el consumo 27,1 aumentan, lo cual puede preocupar a los mercados, y entendiendo también que el Banco Central Europeo continúa con los esfuerzos por apoyar a la economía americana, o sea, europea, disculpen, y por supuesto en un proceso de política monetaria ultra laxa podría continuar y seguir debilitando al euro en este caso, y tentativamente seguir favoreciendo al índice alemán. No obstante, los problemas en torno a la inflación, que es lo que podíamos ver en la confianza empresarial tal vez, o en las expectativas del consumidor, pueden también significar, o expectativas de inflación, pueden significar un gran problema para la economía europea, que ha estado apoyando obviamente el Banco Central Europeo durante los últimos meses, y de hecho ya comienzan a salir ciertas voces distractoras del escenario político o la política ultralaxa para no obviamente arriesgar un escenario menos favorable en el futuro. Y es lo que obviamente estaremos barajando durante las próximas semanas y de cara al mes de julio, en donde esperamos que sea un mes de julio bastante lateral, sin mucha incidencia tal vez en el mercado de forma importante, hasta conocer las indicaciones que los bancos centrales puedan indicar en el simposio anual de Jackson Hole, que es lo debido o que históricamente, o al menos desde la crisis subprime, han tendido a demostrar, por supuesto, un escenario de cambio en esta instancia.
En el euro dólar, el escenario obviamente ultralaxo que adopta el Banco Central Europeo continúa manteniendo una perspectiva bajista luego de vulnerar inicialmente la zona de los 1,1960, que era la zona de soporte y resistencia para el cruce, lo que expone entonces la probabilidad de que el mercado busque un escenario más bien bajista hacia la zona de los 1,1610 aproximadamente, que podría ser el soporte definitivo. Las divergencias que el mercado muestra son las que también técnicamente favorecen un proceso bajista, la caída en el tipo de cambio con niveles de Fibonacci, respetando también escenarios de resistencia, medias móviles como resistencia para el precio, pueden también ayudar en este proceso bajista, que es lo que hemos estado esperando y lo que hemos comentado también en nuestros seminarios de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes, para que lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube. El proceso entonces al cual estamos pendientes es un proceso bajista, donde el fortalecimiento del dólar, no tan solo producto de la debilidad del euro, sino que debido también a las cifras macroeconómicas que presenta Estados Unidos, continúe favoreciendo a la moneda americana y de esta forma ver un paso más bien bajista para el euro frente a el dólar puntualmente. ¿Qué es lo que ocurre en términos del dólar frente al peso chileno? Una nueva apertura positiva esta jornada de día martes, lo cual vuelve a condicionar un mercado positivo en donde el cobre como importante referencia vuelve a presentar un escenario de caída, un 0,9% al minuto de hablar. La apertura del tipo de cambio se encuentra en torno a 732 pesos por dólar, sin grandes cambios en la apertura con respecto al cierre la semana pasada, pero la intención por revisar mayores avances, considerando la recuperación que el dólar viene a presentar durante los últimos días, puede llegar a ser relevante para el mercado del dólar. Ahora, las consecuencias políticas que la próxima elección presidencial en noviembre que pueda llegar a tener también son indicios de tener cierta inestabilidad política y económica en Chile, y por supuesto también considerar que las medidas que ha adoptado el gobierno chino por controlar los precios pueden significar también que el cobre continúe experimentando un escenario más bien de caída en sus valores, y eso puede acondicionar entonces al peso chileno, que se vio altamente favorecido durante el último año producto del avance que ha presentado de forma histórica el cobre, y eso es lo que también ha hablado de un superciclo en las materias primas. No obstante, por el minuto creemos que va a ser difícil que el tipo de cambio vuelva a superar la zona de los 740, 745 pesos por dólar, pero de llegar a hacerlo podríamos contemplar nuevamente un escenario 760, e inclusive esto obviamente va a responder un escenario 790 si el escenario político actual en Chile se complica en el punto, o desde el punto de vista en donde un candidato de izquierda, principalmente comunista, puede llegar entonces a ocupar el sillón presidencial de cara a las elecciones de noviembre del presente año. Son algunos de los indicios que tenemos que ir considerando para poder obviamente barajar el escenario técnico y por supuesto las oportunidades de trading que podamos ver sobre el tipo de cambio. Nuestra principal preferencia para el tipo de cambio es ver cierto rango lateral entre 725 y 745 pesos por dólar en el mediano plazo. En el corto plazo seguimos viendo un potencial escenario alcista, respondiendo por supuesto al fortalecimiento que el dólar puede llegar a presentar, pero también para entender nuevas y mayores ideas sobre el tipo de cambio, los invito a estar pendientes a los seminarios que podemos brindar los lunes, miércoles y viernes en trading en vivo en nuestro canal de YouTube, y por supuesto a través de los videoanálisis que habitualmente y semanalmente le hacemos actualizaciones al tipo de cambio local, siendo uno de los principales instrumentos transados por nuestros clientes y uno de los que al día de hoy representa mayor favorecimiento en nuestra cartera. No vamos a extendernos mucho más en la revisión de esta semana. Los invito a revisar por completo el informe que tenemos para ustedes, en donde contemplamos también materias primas como el petróleo, el cobre y el Bitcoin, que mantiene su rango lateral entre 30.000 y 40.000 dólares. Pero también atención al reporte de nuestro portfolio que hemos comenzado a gestionar desde el 1 de junio de este año a la fecha, el cual ya acumula un beneficio de $1.365 acumulados, un balance total de 11.365 euros y por supuesto un escenario favorable en términos de retornos y ganancias. Si bien podemos ver que hemos tenido muy pocas posiciones desfavorecidas, la verdad que el rendimiento del dólar también ha favorecido nuestro portafolio, nuestras predicciones han sido bastante adecuadas. También considerar que en este caso los volúmenes utilizados no son tan grandes como ustedes pueden ver, no son exponencialmente grandes como para considerar beneficios importantes y lo que hemos logrado a lo largo de este mes, sino que han estado obviamente de forma prudente en línea con el capital inicial de los 10.000 euros, y por supuesto también considerar que los riesgos no han aumentado un 2% en cada una de las transacciones aproximadamente.
Pues bien, estimados, con esto damos cierre al video análisis del día de hoy, una perspectiva para la semana, para poder comprender qué es lo que puede llegar a ocurrir, estar expectante a los reportes de empleo de este día viernes, tanto a la tasa de desempleo que podría caer un 5,7% y el NFP aumentar está para el mes de mayo, disculpen, para el mes de junio, lo que obviamente podría significar un nuevo y renovado fortalecimiento para el dólar a nivel internacional. Nos vemos en un próximo video análisis. Que tengan una excelente semana. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica, y nos encontramos en un próximo video análisis.